¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo? ¿A quién debemos agradecerle la posibilidad de la existencia? Y sobre todo, ¿cómo podemos reconocer el valor de nuestra vida y preguntarnos por la posibilidad de dejar un legado o una trascendencia que sea recordada en los tiempos futuros? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos seguidores. Sean como de costumbre muy bienvenidos a esta su sección, las meditaciones literarias. En esta ocasión nos vamos a remontar en el tiempo a principios del siglo XX. Nos vamos a enfocar en un movimiento literario conocido como el acmeísmo y nos vamos a fijar sobre todo en un poeta llamado Osip Emilievich Mandelstam, poeta, artista, creador que vivió entre los años de 1891 y 1938. Mandelstam, como acabo de sugerir, es quizás junto con Anna Akhmatova uno de los más grandes exponentes de un movimiento literario que quiso ir en contravía o por lo menos compensar lo que para ellos eran los excesos del movimiento simbolista. Un movimiento que por su misma naturaleza y por su mismo nombre sugería una entrada al universo de los sueños, de la sugerencia, de elaboradas metáforas, de ricas oscuridades dramáticas, de profundas imaginerías que a veces podían resultar francamente muy incomprensibles para los lectores no conocedores de este universo. Los acmeístas, por el contrario, proponían un estilo que regresase, al menos en parte, a un estilo más neoclásico, que buscase una pureza en el estilo, una claridad en el estilo, una búsqueda de una mayor sencillez que conectase con los autores y además de ello, un estilo que pudiese considerarse heredero en un nivel cosmopolita de tradiciones extranjeras, como por ejemplo el parnasianismo francés, un movimiento de la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Entonces, como ustedes pueden notar, este movimiento lo que tenía como centro de investigación poética era una búsqueda de una claridad. ¿Sí? De una claridad estilística. Y Mandelstam, sobre todo con su primer poemario, el poemario La Piedra, que fue publicado originalmente en el año de 1913, pero que habría de tener otras reediciones posteriormente, se convirtió en uno de sus más grandes exponentes. De hecho, Mandelstam escribió el que habría de ser conocido después como el texto fundacional del acmeísmo, ¿sí? Como el texto central en donde se declaraban todos estos grandes principios que ya he mencionado y que dicho sea de paso ya exploramos en el video anterior que yo realicé sobre un poema de Anna Akhmatova. Este texto se llamó El amanecer del acmeísmo, muy diciente, ¿no? Es como un reconocimiento de que este movimiento apenas estaba surgiendo, un movimiento que, dicho sea de paso, estaba centrado sobre todo en San Petersburgo y un movimiento que habría de durar muy poco tiempo, un movimiento que habría de desarrollarse durante esos primeros años de la segunda década del siglo XX y que habría de empezar a disgregarse, al menos en lo que respecta a una unificación de un solo grupo en un solo lugar con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y todos los acontecimientos que posteriormente habrían de afectar a Rusia. Mandelstam, como mencionaba, es un representante de este estilo lleno de claridad, lleno de belleza, lleno de poesía. Y el poema que vamos a ver en particular el día de hoy es un poema que fue escrito en el año de 1909. Es un poema que fue escrito cuando Mandelstam tenía tan solo 18 años. Imagínense eso, es impresionante. Ese nivel de calidad poética que este autor puede tener tan pronto. Y es un poema profundamente enternecedor, un poema que siento yo que captura a través de un estilo muy depurado, muy elegante, pero siento yo muy claro también, muy sugestivo, la poesía y la sugerencia de un despertar, de ese despertar no solo de un movimiento, sino la vida de un joven. ¿Cómo afrontamos nosotros esa vida que se abre ante nuestros ojos? ¿Cómo miramos ese mundo lleno de sorpresas, ese mundo en donde apenas estamos empezando a trazar ese símbolo con el que esperamos dejar alguna marca, algún recuerdo en nuestra existencia y en la de los demás? Es un poema muy breve, un poema muy sintético, pero que siento yo que nos expresa muchas de las grandes características de este movimiento a través de una elegancia poética inigualable. Entonces, como de costumbre, vamos a leer el poema y a continuación haremos las reflexiones pertinentes. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí.
¿Qué puedo hacer con este cuerpo mío irrepetible que me ha sido dado? ¿A quién, dime, debo agradecer por la apacible alegría de respirar y vivir? Yo soy el jardinero y soy la flor. En la mazmorra del mundo no estoy solo. En la eternidad del cristal ya se ha esparcido mi aliento y mi calor. En él está impreso un signo, irreconocible hasta hace poco tiempo. Ojalá la bruma se diluya en los instantes para que no borre el signo amado. Bello poema, sutil poema, breve poema que sin embargo nos ofrece, al menos siento yo, todas las ilusiones y esperanzas de un primer amanecer, de ese inicio propio de la vida. Un poema que inevitablemente no puede tener un cierto regusto o dejar de tener un cierto regusto de amargura al conocer los terribles acontecimientos que Mandelstam y su familia y sus seres más queridos habrían de vivir en los años subsiguientes. Y no se trata solamente de las violencias políticas, de las grandes tragedias que Rusia habría de vivir en los siguientes años, ¿no? La caída del zarismo, las violencias de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del bolchevismo, las esperanzas de transformación que luego habrían de verse empañadas por las brutalidades del régimen estalinista, todas esas decepciones que habrían de concluir, y hay que señalarlo aquí, en la muerte de Mandelstam en un campo de prisioneros, en un campo de transición. Él nunca llegó a un campo final de trabajo a donde estaba condenado, sino que murió en transición de tifo, de fiebre tifoidea. Los años 30 para Mandelstam fueron unos años muy duros, unos años en los que tanto él como su esposa Nadieza fueron víctimas de estos excesos estatales, un tiempo en donde Mandelstam se vio obligado a vivir varios años en el exilio interior, es decir, vivir fuera de las grandes o más importantes ciudades de Rusia debido a una serie de misteriosas acusaciones provenientes de un poema, un epigrama que él había escrito, o bueno, no había escrito, sino que había compuesto en el que atacaba a Stalin, un epigrama que él había tenido mucho cuidado de no escribir, pero que misteriosamente llegó a los oídos de las autoridades soviéticas. Un poema que muy probablemente alguno de sus amigos o presuntos amigos se encargó de aprenderse y llevar a estas autoridades para acusarlo. Imagínense ese dolor, esa angustia de no saber quién era o qué persona querida lo había traicionado a él y a su familia. Esto fue solo un primer paso. Posteriormente habría de concluir, como mencioné hace un momento, con una nueva acusación y ahora sí un envío a los campos de trabajo. 5 años se lo condenó a 5 años de trabajo, 5 años que él no alcanzaría a vivir porque, como mencioné en la introducción, habría de morir en diciembre de 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una víctima más de las violencias del Estado estalinista. Una violencia que conjuga la muerte del poeta, el sufrimiento del poeta, con otras violencias más antiguas y dolorosas, violencias de las cuales él, sin quererlo, también se convirtió en parte. Mandelstam era un autor de origen judío. Provenía de una rica familia judía de origen además polaco. Imagínense eso. Si ustedes han visto algunos de mis videos anteriores sabrán perfectamente que esta doble alianza, estos dos elementos habrían ser de vistos con muchísima sospecha por esta sociedad, en donde desde la época zarista en adelante se había visto con mucha sospecha esto. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, en videos anteriores, la zona de asentamiento donde muchos judíos vivían. La familia de Mandelstam, al ser tan rica, pudo permitirse la posibilidad de escapar de esta zona y de vivir en San Petersburgo, pero ese doble legado como figura polaca, que ya también hemos mencionado en otros videos, que era vista también con sospecha, sumado a esta cualidad judía, generaban un doble de resquemor, una angustia. No puedo dejar de preguntarme si esto también tuvo un efecto en sus acusaciones en los últimos años. Pero bueno, regresemos a este poema. Un poema que fue escrito en el año de 1913. Un poema sin título, como ustedes habrán notado, que apareció ya en forma de publicación dentro del poemario La Piedra del año 1913. Es un poemario que, como señalé antes, fue escrito por un joven de 18 años.
¿sí? 18, apenas 19 años. Un joven que apenas está empezando a vivir, que apenas está empezando a sentir y que aquí se abre ante nuestros ojos y nos expresa con una inmensa poesía y un gran lirismo y una gran cualidad, una gran calidad formal, nos expresa todas esas ricas sugerencias de ese primer momento de nuestra existencia, esa adolescencia en donde hemos dejado el mundo de las ensoñaciones de la infancia, abrimos nuestros ojos y empezamos a ver ese nuevo universo lleno de promesas, pero también de incertidumbres que se abre ante nuestros ojos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a observar el poema. Observemos el inicio. Observemos el inicio. Es un reconocimiento del poder, la magia y la fuerza de nuestro cuerpo. Un cuerpo que nos dice esta voz poética, que por supuesto podemos llevarla más allá de Mandelstam, no es necesario que nos enfoquemos solamente en la experiencia autobiográfica, es una voz que puede ser la de cualquiera de nosotros que recuerden ese momento o que estemos viviendo ese momento de la adolescencia, ese cuerpo que se siente irrepetible, que se siente único, ese cuerpo maravilloso que parece estar también tan lleno de energía, tan lleno de esperanza, tan lleno de luz, ¿sí? Ese cuerpo en el que también a veces, por supuesto, podemos sufrir, pero que como nos dice la palabra, está lleno de una unicidad, es algo único. Y esta voz siente que este cuerpo le ha sido entregado por alguien, alguna fuerza, algo que no se termina de explicar. Podría ser un Dios, podría ser un azar, podría ser la naturaleza, no lo sabemos y nos preguntémonos, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una teoría propia sobre esto, ¿sí? Pero en todo caso, esta voz siente que algo le ha sido entregado, que este cuerpo único le ha sido entregado. Y hay una exaltación entonces también de la gloria del cuerpo, la belleza del cuerpo por encima, obviamente, o bueno, no por encima, pero sí en conexión con un elemento trascendente y poético, ¿sí? El cuerpo se convierte en una manifestación también de la trascendencia, no son unas fuerzas separadas. Y entonces esta voz tan llena de duda, de pregunta, de asombro quizás también, dice, ¿a quién debo agradecer? ¿Sí? Y dime. Este dime es una discusión, una pregunta que nos hace a nosotros los lectores, que le hace a algún ser querido esta voz poética, que se hace a sí mismo esta voz poética, se hace esa pregunta a sí mismo diciendo, dímelo, buscando en el más fondo sentido de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, me pregunto, ¿quién? Dime, ¿a quién debo agradecer? ¿A cuál de todas estas misteriosas fuerzas, sí? No hay una respuesta, no va a haber una respuesta en estos bellos versos, pero sí hay una pregunta valiosa que nos conecta precisamente con esa búsqueda de sentidos, de respuestas que son tan características al fin y al cabo, esa búsqueda es tan característica de nuestra naturaleza humana, esa perpetua búsqueda por una respuesta ante unas grandes preguntas. Y lo más bello, lo que más me conmueve, al menos a mí como lector, es saber que esta voz quiere agradecer porque se siente henchida de alegría. Se siente llena de una apacible alegría. No es una alegría extrema, eufórica, no, sino que es una sensación de tranquilidad, de plenitud, que proviene no de una noción espiritual, ascética o de alejamiento del cuerpo o un ejercicio tal vez de la razón que nos lleva hacia una trascendencia o hacia una intuición de lo sublime, no, sino un reconocimiento de una valía propia, corpórea, ¿sí? Que proviene, una alegría que proviene de respirar, de vivir, de estar en un presente, de sentir esa energía y esa belleza de nuestras vidas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso y sencillo inicio. A través de unas palabras tan sencillas, pero tan conmovedoras, el poeta nos confronta. Esa voz poética nos confronta a esa alegría de una primera vida, de esas preguntas que nos hacemos cuando estamos apenas comenzando a existir. Entonces, qué bello es eso, ¿no? Miren ustedes además que se abre todo con preguntas. Son preguntas lo que se hace con la voz poética constantemente. Son dos preguntas las que abren este poema, ¿sí? Pero son unas preguntas que quieren agradecer. Son un reflejo de un agradecimiento emocional y profundo que se siente por el acto de estar vivos. Eso es, qué hermoso es eso, ¿no? Que por un momento esta voz también nos conecte una vez más a este sencillo acto que a veces podemos olvidar en medio de las incertidumbres de la vida, en medio de las complicaciones, preocupaciones cotidianas, ¿no? El reconocer también la magia y el milagro
del respirar y del vivir. Precioso, precioso inicio, muy bien, es muy, muy conmovedor. Y entonces, además de eso, luego la voz parece buscar una especie de respuesta. Podemos preguntarnos si lo que vemos aquí a continuación es una respuesta a estas preguntas también, ¿sí? Yo soy el jardinero y soy la flor, ¿sí? Mencionaba hace un momento que puede que estas respuestas nunca sean completas, no se nos entreguen el poema, pero podemos leer esto como una posible clave de respuesta, ¿sí? Yo creo que hay unas respuestas que trascienden obviamente nuestra unicidad, que van más allá, pero una cosa muy bella es que la voz nos diga, yo soy el jardinero y soy la flor. Es decir, más allá de esos grandes misterios, tal vez perpetuamente irresolubles sobre nuestra proveniencia, nuestro cuerpo, sí existe ahora una posibilidad de decidir nuestro destino, ¿sí? Yo soy por eso el jardinero, porque yo me he cultivado a mí mismo también, ¿sí? Yo me he ido construyendo pieza a pieza, he ido buscando mi sentido y es gracias a eso que puedo convertirme en la flor. Puedo convertirme en ese objeto precioso y maravilloso que está floreciendo y creciendo. ¿Sí ven? Es hermoso, ¿sí? Es hermoso ese reconocimiento de que después del sentimiento también surge la fuerza de la razón o del pensamiento que confronta o que nos conecta con esas emociones y nos lleva también a un proceso de descubrimiento que nos dice quiénes somos. Entonces la flor son ese sentir, eso que podemos llegar a ser, ese florecer que estamos teniendo. Y ese jardinero es ese ser que somos nosotros a través de esa interrogación con nosotros mismos con que nos vamos construyendo paso a paso, ¿sí? Soy el jardinero, soy la flor, ¿sí? Soy la misma, soy el que construye y soy lo construido. Dentro de mí parece haber todo un cosmos, todo un sentido profundo de emociones trascendentes. Y miren que eso nos permite también tener una noción de comunidad, de completitud, de colectivo. Por eso es que nos dice esta voz, en la mazmorra del mundo no estoy solo. Este mundo se reconoce, incluso en esta poesía temprana, se reconoce como un espacio de dolor, como una cárcel también, como un momento de incertidumbre, etcétera. Pero gracias a todo esto que hemos visto, gracias a esta prodigiosa magia del sentimiento, gracias a este reconocimiento también de nuestra propia valía y de cómo podemos construirnos paso a paso, no estamos solos, no nos sentimos solos. Podemos pensar que tenemos la compañía de otros seres, pero también estamos acompañados por nosotros mismos. Qué hermoso, qué lleno de ilusión nos sugiere, sí, está lleno de ilusión estos versos, qué profundidad de sentidos nos propone, ¿sí? Y yo no puedo dejar de pensar a nivel personal, y quiero que todos ustedes pues también lo hagan, ¿cómo era ese momento en el despertar de nuestra adolescencia? ¿O cómo es si lo estamos viviendo en este instante? ¿Cómo es ese despertar? ¿Está lleno de promesas? ¿Está lleno de alegrías también? ¿De un reconocimiento de todas nuestras potencialidades? ¿O por el contrario, está lleno de incertidumbre, de tristeza, de melancolía? ¿Sí? Quiero sea cual sea el caso en nuestras memorias, en nuestro presente, quiero que escuchemos la voz de este poeta. Es una voz de juventud, es una voz de anhelo, una voz que nos dice, sí, puede haber algo allí adelante, puede haberlo. Indistintamente de lo que yo ya señalé que Mandelstam habría de vivir eventualmente, es inevitable no dejar de sentir ese anhelo y esa esperanza que aquí tiene esta voz. Y miren, no basta solamente con este anhelo. Miremos esta estrofa, esta cuarta estrofa. En la eternidad del cristal ya se ha esparcido mi aliento y mi calor. Qué hermoso, qué profundo es todo esto, porque pensemos en un detalle que se nos vende permanentemente a nosotros en la vida, en el cotidiano, en nuestra cotidiana sociedad tan obsesionada por los éxitos, por las grandes metas, los grandes logros, ¿no? Estamos siempre presumiendo que cuando somos jóvenes aún no somos nada, somos quizás apenas semillas, promesas, pero aún no hemos alcanzado una gran meta, ese gran sueño, esas grandes ideas para las que creemos que tal vez estamos escritos, ¿sí? Y existe a veces esa presión también, ¿no? No hemos sentido esa presión en momentos distintos de nuestra vida, de dejar un legado, dejar algo marcado, decir esto es lo que somos y esto es por lo que todos nos reconoce todo el mundo, etcétera. Es inevitable a veces sentir este peso y es inevitable que lo sintamos más en una sociedad que, insisto, está a veces muy obsesionada con esta visión de los grandes éxitos usualmente materiales, por supuesto.
Pero miren cómo de una manera tan reveladora y profunda nos sugiere esta voz que en la eternidad del cristal, es decir, en la eternidad del cosmos y de la vida, ya se ha esparcido mi aliento y mi calor. Es decir, ya hemos empezado a existir. Ya hemos empezado a dejar una huella, así sea una huella efímera, temporal, incierta, pero se está construyendo. De la misma forma que cuando nosotros en un día de frío acercamos nuestro aliento al cristal, soplamos suavemente y el cristal se empaña y se crean extrañas formas. De la misma forma nosotros ya en ese primer respirar, en ese sentir profundo y emotivo de la adolescencia, ya estamos construyendo un sentido, una forma, ya hemos dejado un legado. Que nunca se nos olvide eso, que ya solo en el acto de estar vivos, ya dejamos una marca en esa eternidad, en ese sentido de la vida. Puede que sea, insisto, una marca efímera, una marca que tal vez luego desaparezca, pero esa marca existe, ¿sí? Una marca que existe en su presente y que tiene una inmensa valía. Nunca debemos olvidar eso, ¿sí? Porque es solo en el acto de vivir, es solo en el acto de entregar nuestro aliento, nuestro calor a la eternidad, que nosotros ya le damos un sentido mágico y único a un universo infinito, a un universo eterno. Es que es inevitable para mí no poder dejar de recordar la magia misma de la vida, el saber que en el acto de estar vivos hay algo que es profundamente misterioso, incomprensible, pero a la vez maravilloso. ¿Sí? Ya podemos nosotros preguntarnos hasta qué punto podemos tolerar este universo que nos rodea, esta sociedad que nos rodea, ¿sí? Pero que no se nos olvide nunca ese extraño azar biológico maravilloso que ha construido ese ser, ese individuo que somos nosotros, que soy yo, que son todos ustedes. Ese individuo que empieza a marcar en el cristal de la eternidad un sendero con su aliento, con su voz, ¿sí? Con su presencia. Es hermoso, hermoso también ese recordatorio que nos hace aquí esta voz poética. Y entonces, ¿qué es lo que descubrimos además? Es que no solamente es el acto del soplar, es un ejercicio propio y nuestro, ¿no? En donde lanzamos este aliento y este calor. Pero de pronto al hacerlo, de la misma forma que nosotros a veces cuando nos lanzamos al cristal y hacemos este ejercicio, descubrimos unos signos. Descubrimos unos sentidos que antes eran irreconocibles hasta hace muy poco tiempo. Ah, qué, qué profundamente conmovedor es también descubrir que este acto, este aliento que nosotros hacemos es tan único e irrepetible como nuestros cuerpos. Descubre, nos hace intuir un signo que es único y que nos pertenece, un signo que en toda la historia de la eternidad jamás antes había sido visto, jamás antes había sido intuido y que solo hasta ahora empieza a tomar su forma. Es la sugerencia, ahora sí, de una promesa de ese último sentido de nuestras vidas. No existen, o podemos preguntarnos, ¿no? Esa ha sido la gran pregunta de muchos filósofos, muchos pensadores, ¿no? ¿Cuál es el último sentido de la existencia? ¿Existe uno para toda la naturaleza humana, uno que nos conjugue a todos? La respuesta puede ser, nos parece sugerir esta voz, que es único, que nos pertenece. No es exactamente la misma respuesta para todos, no, sino que hay un signo, una marca de un sentido vital que surge en el momento en que nosotros le entregamos ese poder de la vivencia, de nuestro aliento, de nuestro sentir. Y ese signo es el que nosotros debemos perseguir para descubrir también nuestro sendero en la vida. Nuestra última razón de ser en este extraño, complejo, a veces tortuoso mundo en el que nos encontramos. Ahí es donde hay una sugerencia de algo muy, muy prodigioso. Y yo no puedo dejar de imaginarme también este joven, esta primera vivencia, o bueno, en cualquier momento de la vida también lo podemos hacer, en donde hemos descubierto ese primer signo y con nuestro aliento seguimos avanzando en ese cristal de la eternidad y seguimos lanzando nuestro calor parte por parte, descubriendo nuevos surcos, nuevos senderos, nuevos signos, nuevos sentidos que nos van a dar al final de nuestra vida. Bueno, en todo momento, en nuestro presente, en nuestra vida, nos van a dar una nueva razón de nuestra existencia. Es precioso eso, ¿sí? Entonces, no puedo dejar de sentir también la inmensa, esa conmovedora sensación de reconocer en esa voz poética y de recordar en mí mismo también esa ilusión de esa primera estrella,
de esa primera esperanza que había en la primera adolescencia, donde uno empieza a ver con nuevos ojos el mundo y cree descubrir ese signo que nos es propio. Es muy hermoso esa visión de un despertar. Claro, no podemos dejar de pensar en las posibles ambigüedades del futuro, pero es inevitable no poder recordar con cariño, con una conmovedora sensación también esa ilusión. Y miren que esta voz tampoco es que sea tan ingenua, ¿no? No quiere decir que la voz crea que todo habrá de ser perfecto, no. Ahí da un paso, da un espacio para la incertidumbre, ¿sí? Para la pregunta por el futuro. Y por eso este poema, estos versos concluyen con esta última estrofa en donde se nos dice, ojalá la bruma se diluya en los instantes para que no borre el signo amado. ¿Cuál es esa bruma? ¿Cuál es ese légamo? ¿Cuál es esa incertidumbre que está allí adelante? Son las grandes preguntas, dolores, posibles problemas de nuestra vida que pueden estar allá adelante, en cada uno de los instantes de la vida. La vida se reconoce como una sucesión casi infinita de instantes, instantes, instantes vividos uno tras otro, en donde podemos ya toparnos no con ese calor de nosotros sobre el cristal, sino de esa bruma que nos puede perder, nos puede confundir, ¿sí? Y que puede diluir justamente ese signo amado, ¿sí? Hay un reconocimiento, hay un anhelo o una esperanza de que ese futuro, con todas sus brumas y todas sus incertidumbres, nunca sea lo suficientemente fuerte o trágico para que borren ese signo amado. Si ven ustedes cómo al final del poema volvemos al sentimiento y volvemos al que quizás es uno de los sentimientos más poderosos de nuestro ser, de nuestra naturaleza, que es el amor. Este no es un signo que hemos descubierto solo con el ejercicio de nuestra razón. No es un signo que hemos descubierto a través de una abstracción fría, racional, remota, no, sino que es un signo que hemos descubierto a través del palpitar, el respirar, el acto de vivir. Y es un signo por el que sentimos un inmenso afecto, porque es el signo que parece decirnos, para eso tú estás destinado en esta vida. Es esa la meta, la senda que tú debes buscar, por encima de cualquier tempestad, de cualquier incertidumbre, de cualquier miedo que puedas llegar a tener, es esa la senda en la que debes creer. Y está ese anhelo, está esa esperanza, esa ilusión de que ese símbolo jamás desaparezca ante las incertidumbres de la existencia. Es un reconocimiento, en últimas, de parte del poeta de que no podemos controlar todo lo que nos rodea, de que hay ciertos elementos que pueden estar más allá de nuestro alcance, de nuestro control, pero que aún así podemos tener la esperanza o el anhelo de que a pesar de todo ello, nosotros podamos mantenernos cercanos a ese símbolo que nos hace a nosotros humanos, que nos hace a nosotros seres llenos de sentimiento, de anhelos y de futuras esperanzas. Ah, qué hermoso, es un final muy conmovedor. Un final que, por supuesto, insisto, puede ser leído en una clave trágica, ¿sí? Si lo leemos exclusivamente desde la perspectiva de Mandelstam, podríamos decir qué trágica es. Qué trágico es esto. Qué trágico es reconocer que nuestros más anhelados sueños, nuestras más profundas esperanzas luego habrán de chocar con las brutalidades de la vida, ¿sí? Que habrán de cortarnos, destruirnos por completo. Puede ser trágico, ¿sí? Pero yo quiero que lo leamos también en una clave trascendente, simbólica. Pensemos otra vez en Nadiesha, la esposa de Mandelstam. Después de la muerte de su marido, incluso antes de su muerte, a sabiendas de que tal vez todos estos versos, este conocimiento habría de desaparecer, ella se aprendió en su corazón, en su propia mente, todos estos versos y poco a poco los fue produciendo, los fue reproduciendo y publicando de maneras ilegales en la Rusia de los años 50 y 60. Y no solamente eso, sino que ella también escribió un par de textos autobiográficos en donde hizo una reflexión muy honda sobre su propio sentir, sobre su propia vivencia, sobre sus transformaciones a lo largo de todos estos años. Son unos textos que entremezclan la esperanza y la amargura, por supuesto, pero incluso más allá de los propios sentires, no podemos nosotros también pensar que a pesar de todo el poeta siguió su signo, más allá de a dónde lo llevase, más allá de la muerte de ese cuerpo propio que tuvo, de su cuerpo físico, no siguió esa senda que nos hace que hoy nosotros aquí en este humilde rincón hablemos de él, lo recordemos y pensemos otra vez en la construcción de una ilusión.
yo no puedo dejar de preguntarme esto. Si otra vez, pensando en mi amado Dostoyevsky, que lo decía en un momento, en Memorias del Subsuelo, si el acto de vivir no es sino una perpetua ingeniería, un acto de construir hacia una meta, aunque esa meta jamás la alcancemos, ¿sí? Aunque resulte perpetuamente remota. Y tal vez nos dice este texto también, el acto de vivir es lo que realmente importa. No nos interesa tanto la meta, sino el acto de existir. Y bajo esa perspectiva, retomando aquí a Mandelstam, ¿no será acaso que entonces sí siguió su signo a pesar de todo el dolor del poeta y no valió la pena también haberlo hecho? Él en algún momento también dijo que Rusia era uno de los países en donde más se celebraba y se reconocía la importancia del poeta o se le reconocía su valor social, hasta el punto de que incluso se quisiera asesinar al poeta. Aunque sea desde una perspectiva negativa y brutal, se está reconociendo el peso profundo de la poesía y su capacidad para transformar el mundo, hasta el punto de que una sociedad totalitaria está dispuesta a destruirlo. ¿Sí? En eso Mandelstam de una manera trágica tenía razón. Y por eso yo también me pregunto, sin ir a esos extremos, sin ir a estos extremos totalitarios que ojalá jamás tengamos nosotros que confrontar, ¿no es importante seguir nuestro signo? Indistintamente de si al final no cumplimos todo el sueño, toda la esperanza y demás, ¿no es importante seguir siempre lanzando nuestro aliento, nuestro cálido aliento ante ese cristal de la eternidad para mantener vivo ante nuestros ojos ese signo que es el que nos da un sentido último en la vida? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que eso es lo que importa y que si nosotros persistimos y estamos tal vez en contextos menos brutales como el que tuvo que vivir este gran poeta, podremos convertir estos signos no solamente en una imagen, en un cristal, sino en una realidad que podamos compartir con otros seres. Ya es una realidad, por supuesto, cuando está sobre ese cristal, pero ya no que sea un signo, sino que haya una multiplicidad, multicolor de símbolos, de signos que podamos mostrar a otros y que se perpetúen, así sea efímeramente también en ese cristal de la eternidad del ser humano, de nuestra especie, de nuestra raza y de nuestro saber literario y poético. Y bueno, no solo poético, sino también humano, ¿eh? No necesariamente tenemos que ser los poetas para encontrar esa voz o esa trascendencia, sino encontrar esos signos y quizás a futuro poder compartirlos también con nuestras acciones a todos los seres que amamos. Qué hermoso. Mi nombre es Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.